Gloria al Señor. Siga adorando al Señor. Aleluya. Sígale dando gloria, sígale dando honra, porque solamente Él se la merece. ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? Aleluya. Él está en este lugar. Si usted lo cree así, dele alabanza, dele gloria, dele adoración, gloria al Cordero, porque Él es el único que se la merece. Gloria al Cordero. El salmista decía: no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Porque Él no ha cambiado, la sigue mereciendo. Gloria al Cordero, porque Él es el alfa y el omega, el principio, el fin. Gloria al Cordero. Él es el único de la adoración, el único de la alabanza, el único que merece algarabía. En este lugar se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es su nombre, aleluya. Te adoramos, Dios, te exaltamos. Santo, santo, santo. Yo no sé si usted ya se cansó de adorarle, gloria al Cordero. Yo no sé si usted ya se cansó de exaltar su nombre, aleluya. Pero la palabra dice que allá arriba hay 24 ancianos que no se cansan de decir: santo, 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 santo. Gloria al Cordero, gloria a su nombre, aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Gloria a su nombre. Te adoramos, Dios, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, adorando, bendiciendo su nombre. Es un privilegio. Gloria al Cordero. Damos la bienvenida a cada uno, a las visitas que han llegado en esta tarde. Gloria al Señor. Y a los que se han unido nuevamente, gloria al Señor, a la iglesia, pues, que no la habíamos visto por unos días. Bienvenido nuevamente a la casa del Señor, nuestra hermana Sirín. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Amén, gloria al Señor. Y a cada uno, gloria al Señor, nuestro hermano Emilio, nuestra hermana Dayana, gloria al Señor, Giovanni, nuestro hermano Giovanni, gloria al Señor. Y a cada uno, hermano, bienvenido a la casa del Señor. Vamos a predicar la palabra del Señor, aprovechando que usted está de pie, gloria al Señor. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Una historia muy conocida y muy cortita, gloria al Señor. Y vamos a leerla en el nombre del Señor en esta tarde. Gloria al Cordero. Lucas, capítulo 19. Gloria al Señor, amén. Gloria al Cordero de Dios, aleluya. Lucas, capítulo 19. Gloria al Señor, amén. Gloria al Cordero. Santo es el que vive, aleluya. Lucas capítulo 19, gloria al Señor, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Santo, santo es el Cordero. ¿Lo tenemos todo? Amén. La palabra de Dios se lee orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buen Dios y Padre, Dios amado, te damos gracias en este momento, porque tu palabra ha sido leída, Dios mío. En esta hora vamos a predicar tu palabra, Dios mío, lo cual te pido, Dios mío, no que me quites, sino que me uses como un canal de bendición, Dios mío. Que esta palabra, Dios amado, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, Dios mío. Que esta palabra exhorte, que esta palabra redarguya, que esta palabra, Dios mío, entre como ese espada de dos filos que penetra hasta partir el alma
alma, la coyuntura, los tuétanos, Dios mío, que descienda los pensamientos del corazón, Dios de la gloria, porque es tu palabra y tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a escucharla y a atesorarla en esta tarde, que mientras esta palabra, Dios mío, sea predicada, tú libertes al cautivo, tú sales al enfermo, Dios mío, tú hagas una obra extraordinaria en cada una de nuestras vidas, Dios de la gloria, porque creemos y entendemos de que estas palabras tuyas, Dios mío. Yo solamente me encargaré de darte honra y de darte gloria, porque solamente tú te la mereces. En el nombre poderoso de Jesús, a ti atribuimos alabanza, honra y gloria por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Puede sentarse, pero no deje de adorar al Señor. Santo, aleluya, aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Gloria, Aleluya. gloria, gloria a Dios. Una historia muy conocida, ¿ves? Que desde pequeño le enseñan en la escuela bíblica, lo que hemos crecido en la iglesia, nos hemos instruido con estas de las primeras historias que referían en la escuela bíblica para nosotros instruirlos en el camino del Señor. Y esta era una historia que siempre me gustaba mucho. Y miren que es la primera vez que yo voy a predicar de eso. Gloria al Señor, de Zaqueo. Gloria al Señor. Amén. Pero antes de conocer a Zaqueo, gloria al Señor, aleluya, cuando empezamos a leer la palabra del Señor, la Biblia dice que cuando Jesús entró en Jericó, gloria al Señor, iba pasando por aquella ciudad, gloria al Cordero, y dice que había un varón llamado Zaqueo. Pero antes de eso me llama la atención que hay una parte de la escritura y dice que era necesario que Jesucristo pasara por aquel lugar. Y esa palabra me llamó mucho la atención, gloria al Señor, aleluya, la palabra necesario. Cuando hablamos de algo necesario, hablamos de algo indispensable, gloria al Cordero. Hablamos que algo que tiene que suceder, algo que debe pasar, una cosa para un fin, gloria al Señor, aleluya, es algo que es conveniente. O sea, cuando la escritura dice que era necesario que Jesús pasara por Jericó, gloria al Señor, era conveniente, era, gloria al Señor, indispensable, ya que él iba camino hacia Jerusalén, antes, gloria al Señor, de que se cumpliese unas ciertas cosas profetizadas, gloria al Señor, de la escritura. Le era necesario pasar por Jericó, y Jericó me llamaba tanto la atención cuando yo empecé a leer esto, gloria al Señor, aleluya, es que Jericó tiene un centro bíblico en la historia también, gloria al Señor, aleluya. Cuando comenzamos a ver la escritura en el Antiguo Testamento, nos damos de cuenta de que Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: de ti voy a hacer una generación, tú vas a ser un padre de multitudes, gloria al Señor, aleluya, de una pareja, gloria al Señor, donde Dios escogió y tuvo a bien separarlos para él, un hombre justo, un hombre separado del mal, un hombre que se atrevió a creerle a Dios sin verlo, pero dice la escritura que por medio de la fe se mantuvo como viendo al invisible, gloria al Cordero. La Biblia dice, gloria al Cordero, que le prometió una tierra, gloria al Señor, aleluya, y esa tierra, gloria al Cordero, fue conquistada en el tiempo antiguo por los caldeos, gloria al Cordero. Y cuando llegó el tiempo de que Dios quiso libertar a aquel pueblo llamado el pueblo hebreo, utilizando a Moisés, dice la escritura que los encaminó hacia una tierra prometida, gloria al Señor, aleluya, consecuencia de ciertas actitudes de aquel hombre manso, de aquel hombre humilde, gloria al Cordero. La escritura señala que antes de entrar a la tierra prometida, el hombre que Dios escogió para encaminar a este pueblo no pudo llegar a aquel lugar, gloria al Señor, aleluya. Me daba tanta tristeza y digo, tanto que Moisés tuvo que pasar, tanto que Moisés tuvo que complicarse con aquel pueblo rebelde, y por consecuencia de aquel mismo pueblo rebelde, gloria al Señor, aleluya, el pobre Moisés, rogándole al Señor, tuvo solamente la oportunidad de visualizarlo de lejos. De poder observarlo de lejos. Y cuando leía esto, gloria al Señor, aleluya, cuando entramos al libro de Josué, nos damos de cuenta que el sucesor de Moisés era aquel joven llamado Josué, el cual Dios lo encamina, gloria al Señor, aleluya, y gloria al Cordero,
una gran comisión que le da es entrar con este pueblo a la tierra que Él le había prometido. Una tierra que la Biblia declara que fluía leche y miel. Gloria al Cordero. ¿Sabe cuál era este lugar? Santo, aleluya. Un lugar que estaba amurallado, gloria al Señor, aleluya. Un lugar que tenía unas columnas, unas murallas muy grandes, unas murallas muy fuertes, lo cual tuvo que ser conquistado por aquel pueblo. Y dice la Escritura que enviaron unos espías a aquel lugar llamado Jericó. Santo, aleluya. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron a aquel lugar, gloria al Cordero, aquel rey de Jericó estaba tratando de conseguirlo, y Dios tuvo que utilizar una mujer para que aquellos hombres espías pudiesen salvar su vida. Aquel día hubo un pacto de Dios, o de aquel hombre, gloria al Señor, aleluya, de Dios con aquella mujer, a causa de esconder a aquellos espías. La Escritura dice que aquella mujer creyó en el Dios del cielo, en el Dios de los hebreos, y dice la Biblia que por aquel acto le perdonaron la vida. Tanto que la Escritura señala que después esta tierra fue conquistada no por mano de hombre, sino por la obediencia que tuvieron, gloria al Cordero, aleluya, porque no ocuparon un ejército, gloria al Señor, aleluya, con armas, sino dice la Escritura que empezaron a rodear aquella ciudad y empezaron a tocar trompeta. Y dice la Escritura que a las 7 vueltas, a los 7 días, gloria al Señor, aleluya, aquellas murallas comenzaron a caer y aquella ciudad fue destruida por mano poderosa del Señor. Amén, aleluya. La Escritura relata que aquel día que Jericó, las murallas fueron destruidas, gloria al Señor, aleluya, el pueblo entra a este lugar, y la Escritura señala que aquel día Josué declara unas palabras poderosas y dice: maldito aquel hombre que se levante a reconstruir esta ciudad, porque el día que se levante su hijo mayor y su hijo menor pagarán las consecuencias. La Escritura nos habla que en los tiempos de Acab, gloria al Señor, aleluya, no se me vaya a dormir porque le voy a resumir la historia, gloria al Cordero. La Biblia nos habla que en los tiempos de Acab hubo un hombre, gloria al Señor, que se levantó, gloria al Cordero, a levantar aquella ciudad, a reconstruir aquella ciudad, gloria al Cordero. Y dice la palabra que sus hijos pagaron, gloria al Señor, conforme a la palabra que Josué había declarado aquel día. Santo, aleluya. Jericó tiene muchos fundamentos bíblicos, gloria al Señor. La historia tiene mucha historia bíblica, gloria al Señor. Tanto que cuando los babilonios vinieron a conquistar, gloria al Señor, aleluya, el reino de Judá contra, gloria al Señor, y el reino, gloria al Señor, aleluya, de Jerusalén, la Escritura dice que un momento, gloria al Señor, aleluya, cuando estaban sitiados, gloria al Cordero, un rey llamado Sedequías, gloria al Señor, al verse que estaba en aquel lugar sitiado, salió huyendo, y dice la Escritura que fue alcanzado en los llanos, gloria al Señor, de Jericó. Aleluya. Dice la Escritura de un hombre llamado, gloria al Señor, aleluya, Elías, que tenía que mudarse, gloria al Señor, aleluya, de un lugar a otro, tratando de ver si Eliseo se desanimaba en, gloria al Señor, aleluya, en conseguir lo que él anhelaba, una doble porción del Espíritu que aquel hombre tenía. Y se le acercaba un grupo de profetas y le dijeron: tú, gloria al Señor, aleluya, el que tú sigues va a ser llevado a Jericó. Y le decía: pues no me importa, yo sé que en un momento él va a ser tomado, pero ustedes se quedan callados, porque donde yo vaya o donde él vaya, yo voy a ir con él. Amén, gloria a Dios. Y decía: ¿qué tiene que ver esto, Jericó? Gloria al Cordero, porque desde el principio del Antiguo Testamento tiene una relación con el pueblo de Dios, aleluya. Y la Escritura señala, gloria al Señor, en el Nuevo Testamento, gloria al Señor, aleluya, que Jesucristo había recorrido todos los lugares, gloria al Señor, predicando el reino, gloria al Señor, su reino, gloria al Señor, trayendo a aquellos convertidos a Él, gloria al Señor, aleluya, tratando de rescatar lo que se había perdido. Pero antes de que se consolidase su muerte, o antes de llegar a Jerusalén y ser proclamado y ser recibido como rey, dice la Escritura que le era necesario pasar por Jericó. Santo, aleluya. Y antes de entrar a Jericó se encuentra un hombre llamado Bartimeo, un
hombre llamado Bartimeo, el ciego, gloria al Cordero, que cuando escuchó la algarabía, cuando escuchó el alboroto de la gente, empezó a preguntar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo. Le dijeron, Jesús de Nazaret es el que está pasando, gloria al Señor, aleluya. Y dice que cuando él escuchó que era Jesús, proclamaba a grandes voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La escritura relata que aquel día aquel hombre fue su vista recobrada y no volvió a ser la misma persona, porque aquel día se volvió un seguidor de Jesucristo. El que tiene una experiencia con el Señor no vuelve a ser igual, tiene que tener un cambio en su vida, no puede ser la misma persona. Pasó de ser mendigo a ser un seguidor de Cristo, pasó, gloria al Señor, aleluya, un deambulante de las calles a ser un servidor del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo leía esto para llegar a la escritura, gloria al Señor, aleluya, yo no sé si a usted le pasa, gloria al Cordero, es que cuando nos toca predicar como que leemos casi toda la Biblia y no sabemos dónde es que vamos a predicar, gloria al Señor. Entonces yo para llegar aquí yo tuve que leer todo esto, gloria al Señor, aleluya. Y la escritura relata, gloria al Cordero de Dios, aleluya, que aquel Bartimeo el ciego, la vista le fue recobrada, dejó todo lo que tenía, dejó su capa, dejó todo lo que le estorbaba, gloria al Señor, aleluya, y tuvo un encuentro con el Señor y no volvió a ser la misma persona. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, no volvió a ser la misma persona. Gloria a Dios, Y yo me aleluya. ponía a pensar en esto antes de llegar a donde Zaqueo, gloria al Señor, aleluya, porque vamos a hablar del encuentro también de Zaqueo, gloria al Señor. Aquel hombre no volvió a ser la misma persona. Y nosotros llevamos mucho tiempo en el camino del Señor siendo la misma persona. Oh, yo sé que no van a ver amén, gloria al Señor, aleluya. Llevamos muchos años en el camino del Señor, aleluya, y Dios tratando con nuestra vida. Dios nos alcanzó, Dios nos rescató, Dios nos libertó, gloria al Señor, aleluya. Pero nuestra vida, en un momento cuando recibimos al Señor, nos emocionamos, creímos haber encontrado la verdad, creímos estar en el camino, gloria al Señor, aleluya. Pero volvemos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Aleluya. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos avanzar? Porque venimos cargando con esas cosas. Sí, porque venimos arrastrando con nuestro pasado. Venimos arrastrando con un pasado que pesa mucho. Gloria al Cordero de Dios. Y para poder avanzar, tú tienes y yo tengo que despojarme de todo lo que me asedia, de todo lo que me estorba, de todo lo que me detiene, de todo lo que no me ayuda a avanzar en este camino. Gloria al Señor, aleluya. Porque este camino es, gloria al Señor, aleluya. Si usted se lo presentaron fácil, yo le voy a decir esta tarde que este camino no es fácil. Aleluya. Amén. ¿Sabe cuándo se vuelve fácil? Cuando Dios está en el asunto. Amén, aleluya. Gloria al Señor, Gloria a aleluya. Dios. Pero este camino a veces hay que llorar, a veces hay que sufrir, a veces, gloria al Señor, aleluya, hay que caer, a veces hay que levantarse, gloria al Señor, aleluya. Pero es necesario que ocurran estas cosas en nuestra vida, gloria al Señor. Gloria al Cordero. La Escritura nos habla, gloria al Señor. Mi hermano, yo no sé cómo nosotros seguimos siendo los mismos. Gloria al Señor. Me voy a dar todo, porque no. No sé cómo seguimos siendo los mismos. Gloria a Dios, aleluya. Tomemos el ejemplo de estos personajes. Gloria al Señor, aleluya. Para pedirle a Dios un cambio en nuestra vida. Para cambiar de rumbo. Cambiar, gloria al Señor, aleluya. De idea, gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Dice la Escritura que cuando entra a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que había un varón llamado Zaqueo. Zaqueo, no me lo imagino muy alto, quizás chaparrito como yo. Chiquito. Sí. Cobrador de impuestos, recaudador de impuestos. Santo, gloria a Dios. Usted le pregunta a una persona, bueno, en mi país, ¿usted en qué trabaja? Y dice, no, soy político. Usted es un ladronazo. Ese concepto. Pues ese concepto que tenían del pobre Zaqueo. Zaqueo era recaudador de impuestos. Me imagino que a veces
metía mucho la mano, o con quien él quedaba bien, pues lo cobraba menos. ¿Quién sabe qué truco saqueó así? Pero tenía una necesidad en su vida. Él deseaba conocer a Jesús. Amén, aleluya. Y la escritura dice que antes de que Jesucristo llegase a Jerusalén, era necesario pasar por Samaria. Gloria al Cordero de Dios. ¿Sabe? Cuando hablo de esto, yo venía a mi vida personal y yo digo, ¿qué hubiese pasado de mi vida si no hubiese sido necesario que Jesús pasase por donde yo estaba? Santo Dios. Porque es que yo no lo buscaba. Yo lo conocí pequeño, a mí me instruyeron en el camino de pequeño, pero yo me aparté, yo me fui de la casa del Señor, me volví un rebelde, me volví en rebeldía, me separé, yo no quería volver al Señor, yo no quería volver a la casa del Señor, yo no quería tener un trato con el Señor, gloria al Cordero, pero siempre lo he dicho, usted no sabe lo mucho que me dolía cuando yo escuchaba las alabanzas, gloria al Señor, aleluya, que se cantaban en la iglesia, y aunque yo me había puesto rebelde, cuando yo escuchaba aquellas canciones, aquellos himnos, yo lloraba y decía, de ese lugar fue donde yo salí, de ese lugar es donde yo estaba, en ese lugar donde yo tenía mis amigos, en ese lugar donde yo tenía mis hermanos, gloria al Señor, aleluya, y me encontraba afuera como aquel hombre, gloria al Señor, aleluya, como aquel hijo pródigo, deseando, gloria al Señor, aleluya, volver, deseando volver, pero había cosas que me ataban, había ataduras que no me dejaban regresar, hasta que un día era necesario que Jesucristo pasase por aquel lugar donde yo estaba, pasara por aquel lugar donde me encontraba, donde nadie ni nadie quería dar nada por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí se atrevió a entrar Jesucristo, ahí se atrevió a llegar al Señor, ahí se llegó a atrever, gloria al Señor, aleluya, ahí se atrevió a llegar el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque era necesario llegar a cada una de nuestra vida. Era indispensable, gloria al Señor, aleluya, que nosotros tuviésemos una oportunidad de salvación. Amén. Qué bueno. Eres santo, aleluya. La clase del viernes me llamaba la atención, gloria al Cordero, porque decía, gloria al Señor, aleluya, que lo invisible de Dios se refleja en la creación, Santo. de manera que no haya excusa. Amén, santo, Yo aleluya. lo comentaba con el pastor de Páforo y decía, el hombre no tiene excusa de decir que Dios no existe, porque la naturaleza le habla de Dios. Amén. El hombre no tiene excusa, gloria al Señor, aleluya, de decir que no ha tenido una oportunidad de salvación. ¿Saben por qué? Porque a veces hemos pasado por diversas situaciones, porque es necesario que Jesucristo nos muestre su poder. Amén. Santo, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Es por eso que nosotros muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿quién era yo, gloria al Señor, para que Dios me rescatara? ¿Quién era yo para que Dios, gloria al Señor, aleluya, diera su único hijo para salvarme? Gloria al Señor. Mire, hermano, si usted cree que usted se merecía mucho, usted y yo no nos merecíamos nada. Gloria al Señor, aleluya. Mas en su amor y su infinita misericordia, Dios nos alcanzó, nos perdonó, nos hizo una nueva criatura. Tenemos una vida diferente. Dele honra y gloria al Cordero de Dios, porque usted está en este lugar, porque usted puede levantar sus manos, porque usted puede darle gloria y darle honra. No se quede o no se prive de hacerlo. Gloria a Dios. Vive. El concepto que se tenía de saqueo era malo. ¿Y sabe quién es lo que tenían el peor concepto de saqueo? Santo. Los religiosos de aquel tiempo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la escritura que había un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos. Y hace una coma para separar otra cualidad. Y dice que era rico. Chaparrito pero con dinero. Santo. Gloria a Dios. Chiquito pero con dinero. Era rico. Gloria al Señor. Y dice la escritura, gloria al Señor, aleluya, que él procuraba ver quién era Jesús. Me imagino Saqueo, había escuchado muchas veces que un tal Jesús por ahí había sanado a un ciego, había sanado a un paralítico, que mientras pasó allá por Betesda,
Había un hombre ahí con una cama, gloria al Señor, que llevaba un montón de años y se le ocurrió la idea de decirle: toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria al Señor, aleluya. Quizás se escuchó hablar de un tal Jesús que cuando iba entrando a Naín, gloria al Cordero, una viuda iba llorando enterrar a su hijo y Dios se movió en misericordia y tuvo compasión de ella. Gloria al Señor, aleluya. Y la Escritura dice que Jesucristo sanó, gloria al Señor, levantó a aquel muerto en aquella hora. Gloria al Señor, aleluya. Quizás había escuchado hablar de aquel hombre, gloria al Señor, aleluya, llamado Jesús, que había una niña, una joven, gloria al Señor, aleluya, el cual había muerto, gloria al Señor, aleluya, y su madre ya no tenía esperanza, pero su padre todavía seguía teniendo fe en él, y se acercó a ella y le habló en arameo y le dijo: Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Y la levantó. Que no sé qué tanto Zaqueo había escuchado hablar de Jesucristo, que él quería conocerlo. Amén, santo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Él quería saber quién era Jesucristo. Qué Y lindo, dice, gloria al Dios. Señor, aleluya, que no podía a causa de la multitud. Santo. Imagínese usted, un chaparrito en medio de tanta gente queriendo distinguir a Gloria a Jesús. Dios, Qué aleluya. difícil cosa, ¿verdad? Ni brincando, ni cargando. No podía verlo. Santo, gloria a Dios. Sabe que el que tiene necesidad busca la forma. Amén. Amén. El que tiene necesidad busca la forma. Amén, gloria a El que lo Dios. tiene todo y cree que no le hace falta se queda como está. Pero nos habla de un hombre rico, un hombre que tenía una posición, un hombre, gloria al Señor, aleluya, que aparentemente ante la sociedad no podía faltarle nada, lo tenía todo, gloria al Señor, pero le faltaba mucho. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Una de las cosas que le faltaba era estatura. Santo. Gloria al Señor. Y dice la Escritura, gloria al Señor, aleluya, que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tuvo la ocurrencia, gloria al Señor, aleluya, de salir corriendo adelante. Dijo: bueno, como no puedo observarlo, como no puedo verlo desde aquí, como la multitud no me deja verlo, pues entonces voy a correr hacia adelante. Y cuando llegue más adelante donde la multitud, gloria al Señor, aleluya, ya me dé el espacio, voy a buscar la forma como verlo. Gloria al Señor, aleluya. Y la Escritura dice que corrió, gloria al Señor, aleluya, y se subió a un árbol sicómoro. Fíjense, todo el tiempo hemos hablado de un árbol sicómoro. ¿Cuál es este árbol sicómoro? Y dice que el árbol sicómoro, gloria al Señor, aleluya, es muy parecido al árbol de higo o al de la higuera. Habla de un árbol muy grande, muy frondoso, gloria al Señor. Acuérdese que la Escritura señala que Jesucristo en un momento vio un árbol de higo y dijo: bueno, voy a ir a buscar fruto y vamos a comer de aquí. Y no lo encontró y en aquel momento lo maldijo, gloria al Señor, aleluya. Y después se secó. No vamos a hablar de eso, gloria al Señor. Sino que aquel árbol sicómoro es parecido a ellos. Y dice la Escritura, gloria al Señor, aleluya, que cuando se subió, me imagino a Zaqueo interesado en decir: ¿quién de todos estos es Jesucristo? Santo Dios, aleluya. Él sabía que había alguna forma ahí va a haber para distinguirlo, pero qué bueno, gloria al Señor, aleluya, es que gloria al Señor, aleluya, Dios es tan amoroso y Dios es tan misericordioso que aquel momento era necesario, no que Zaqueo buscara de Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, sino que aquel momento era necesario, gloria al Señor, aleluya, porque aquel momento no era Zaqueo quien iba a encontrar a Jesucristo, sino que fue Jesucristo quien lo encontró a él, gloria al Cordero, porque la Escritura señala que antes que Zaqueo hablase, Zaqueo se subió al árbol a esperar que pasara. Zaqueo quizás pensó y dijo: cuando pase por aquí voy a ver quién es ese Jesucristo. Pero la Escritura relata que Jesucristo lo quedó bien. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dice: Zaqueo, yo no puedo imaginar la emoción de Zaqueo. Hay algo muy bueno de Dios, mi hermano, y le recuerdo lo que le dije anteriormente, es que cuando Dios llega no puede ser la misma persona. La Escritura nos habla, gloria al Señor, aleluya, de un joven llamado Natanael, gloria al Señor, aleluya, que empezaron a hablar de Jesucristo y él dijo: de allá puede salir alguien bueno. Santa, aleluya.
Yo pienso que Jesucristo quizás era alguien como todos los demás. Gloria a Y Dios. cuando Jesucristo le declara unas palabras y le dice, cuando estabas allá en la higuera, yo te conocí. Aquel momento cambió el pensamiento de aquel hombre. Gloria al Señor, aleluya, porque no puede volver a hacer lo mismo. Y la Escritura señala que Jesucristo ve a Zaqueo. Gloria al Señor, Él le dice, gloria al Señor, Zaqueo, date prisa, desciende, gloria al Señor, aleluya. Esas palabras cautivan mi vida, porque es que es necesario cuando Jesucristo pasa por nuestra vida, es necesario que actuemos con prisa, es necesario que actuemos con veracidad, porque cuando Dios llega, gloria al Señor, aleluya, el corito dice, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Eso pasa cuando llega Jesucristo a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo cuando estaba pequeño era bueno para subirme a los árboles. Ahora no estoy pequeño todavía, pero es más. Sí. Y yo me subí a los árboles, ahora no puedo subirme tanto. Amén. Y me imagino la velocidad con que quizás Zaqueo desciende de aquel árbol, corriendo. Le digo, date prisa. Usted entiende la palabra darse prisa. El puertorriqueño avanza. ¿Amén? Avanza, corre. Aquel día Zaqueo iba a tener la visitación inesperada, la visitación más hermosa, porque aquel día Zaqueo no solamente iba a conocer a Jesucristo, le dio la oportunidad de posar en su casa. Gloria al Cordero de Dios. Aquel día la experiencia que Zaqueo iba a tener, gloria al Cordero, no era una experiencia cualquiera. Aquel hombre que la gente lo tenía por corrupto, aquel hombre que la gente o que los religiosos lo tenían por un bandido, aquel día iba a tener la oportunidad más especial de su vida, como la tuviste tú, como la tuve yo y como la seguimos teniendo y la sigue teniendo aquel que no ha conocido al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Cordero. La Escritura dice, gloria al Señor, que le dice, date prisa y desciende, porque hoy yo voy a posar en tu casa. Amén. Qué bueno es el Señor. Yo siempre he dicho, a veces nos acostumbramos, mire, como hogar, como familia, no se acostumbre con que Dios lo visite, Santo. o no se conforme con que Dios lo visite. Dios debe quedarse con usted. Dios debe vivir en su hogar. Dios debe vivir en mi casa. Dios debe vivir en mi familia. Gloria al Señor, aleluya. Sí, porque hay mucha gente con que se conforma con que Dios visite su casa. No, que se quede Dios a vivir con nosotros. Gloria al Cordero de Dios, porque donde está Dios no falta nada. Gloria al Señor. Dice la Escritura que le dice, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario. Santo. Gloria a Dios. O sea, lo que le está diciendo es, hoy es indispensable que yo pose en tu casa. Poderoso Dios. Hoy tiene que suceder. Es conveniente que hoy yo pase por tu casa. Dice la Escritura que llegó a la casa de aquel hombre llamado Zaqueo y empezaron a murmurar, empezaron a hablar. Y dice, ¿cómo se parece esto al tiempo de hoy? Sí, Aleluya. hermano, es que nosotros, gloria al Señor, porque es que el hombre empieza a acusar, y el hombre empieza a señalar, el hombre empieza a juzgar y empieza a buscar defectos, empieza a buscar, gloria al Señor, errores, empieza a buscar, gloria al Señor, aleluya, donde el hombre falla para empezar a señalarlo. Y dice, pero ¿quién es este? ¿Pero quién era este? ¿Pero quién es este fulano? Gloria al Señor, qué bueno, gloria al Cordero, porque es que Dios no ocupa grandes cosas para hacer cosas especiales. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado, de eso que el hombre no acepta, de eso que la sociedad lo tiene por menos, es lo que Dios escoge para avergonzar al sabio. Gloria al Señor, aleluya. Y de ahí es donde me sacó a mí, de ahí es donde lo sacó a usted. Gloria al Señor, aleluya. De lo vil, de lo menospreciado, de ahí nos sacó el Señor para avergonzar al sabio. Gloria al Señor. Aleluya. Aquel día Zaqueo no se movió por emoción, sino que hubo en él un cambio. Santo. ¿Sabe por qué?
Porque el que escuchó murmuración, aunque escuchó a la gente decir, mira dónde Jesucristo se ha metido, no le importó, él sabía lo que estaba haciendo. Dice la Escritura que se puso en pie y dijo, gloria al Señor, aleluya, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Santo, aleluya. Y hay algo aquí que me cautivó también mucho. Porque la Escritura dice que muchos murmuraban diciendo, acusando. Pero las palabras que usa Zaqueo aquel día me llamaron la atención, porque él dice, y si en algo yo he defraudado. Santo, aleluya. Entonces no era como la gente señalaba. Entonces no era como el concepto que tenía la gente. Porque él dijo, si alguna vez yo lo he hecho, él pudo haber dicho, he defraudado a todo el mundo. He robado a todo el mundo. Pero él dice, si en algo he defraudado enfrente del Maestro, enfrente de Jesucristo, y digo, pues no se preocupe, yo lo devuelvo cuadriplicado, si así ha pasado, gloria al Cordero, gloria a su nombre. ¿Qué quiero decirte en esta tarde con esto? Cuando Jesús llega, no puede volver a ser igual. Un cambio tiene que haber en tu vida, un cambio tiene que haber en mi vida. Era necesario que Jesús nos encontrara, gloria al Señor, aleluya. A mí me encontró, a usted lo encontró, usted no lo buscaba, yo no lo buscaba, pero cuando Él me encontró a mí y me dio una oportunidad de vida, me dio una salvación, me dio una nueva oportunidad, gloria al Señor, aleluya, yo no puedo volver a hacer lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es que muchas veces llevamos siendo lo mismo? Porque es que no hemos tenido un encuentro genuino con el Señor. Gloria al Señor, aleluya. No hemos tenido una verdadera experiencia con el Señor. No hemos experimentado un nuevo cambio en el Señor. Santo, gloria a Dios, aleluya. Amén. Hay cosas en nuestra vida que son necesarias. Santo, aleluya. Jesucristo, hablando de sí mismo, dijo que era necesario que así como gloria al Señor, el profeta Jonás había estado en el vientre del pez por 3 días, era necesario que el Hijo del Hombre también fuese llevado hasta Santo, gloria la a Dios. profundidad de la tierra. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Saben por qué muchas veces? Gloria al Señor. ¿Saben por qué muchas veces nosotros pasamos muchas situaciones y no las entendemos? A veces son necesarias. ¿Saben por qué pasamos muchas pruebas? Porque son necesarias. Porque es necesario que a través de diversas pruebas nosotros lleguemos al cielo. Hay cosas que a veces no las entendemos. Hay veces que no sabemos por qué nos pasa, por qué nos ocurre. Aleluya. Esta tarde o esta mañana yo entendía que son necesarias. Santo. A veces nos preguntamos por qué nosotros tenemos que pasar procesos tan difíciles. ¿Por qué a veces nosotros tenemos que pasar por momentos de desolación, Santo. donde no hay nadie, donde usted tiene que quedarse solo? ¿Sabe por qué? Es necesario para que aprendamos a confiar en el Señor. Amén. Gloria a Hay Dios. cosas que son necesarias en el crecimiento de la persona. ¿Sabe qué es necesario? Que un día sus hijos se vayan de casa. Porque usted no va a estar todos los días con sus hijos. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Es necesario, gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe para qué? Las pruebas en la vida del cristiano, para que como cristiano usted y yo maduremos. Santo. Gloria a Dios. La única forma, gloria al Señor, aleluya, que alguien madura, gloria al Señor, aleluya, es teniendo su propia experiencia. Gloria a Dios. Yo pudiese hablarle de las mías, usted puede hablarme de las suyas, gloria al Señor. En cierta ocasión alguien me dijo, nadie aprende por cabeza ajena. Y yo aquel día entendí que era realidad, gloria al Señor, aleluya, porque me dieron tantos consejos, muchas veces y muy poco los acepté, gloria al Señor. ¿Sabe cuándo vine a aprender? Hasta que me sucedieron. Aleluya. A veces es necesario darse
con muchas situaciones en su vida para que aprendamos. ¿Alguna vez usted ha valorado las cosas que Dios le ha dado? O simplemente usted las toma como si nada. A veces es necesario que Dios se las quite para que aprenda a valorar. Aleluya. Es que a veces tenemos buenos trabajos, buenas posiciones en el trabajo, y nos olvidamos del Señor. Y aunque se escuche duro, a veces es necesario que el Señor se lo quite. Santo, gloria a Dios. Alabado Dios. Y luego que están en la serie, ustedes no me vienen predicando el reloj. No. Porque es que nosotros amamos más el trabajo y nos olvidamos de Dios. Santo, gloria a Dios. Porque empezamos a amar más las posiciones antes que a Dios. Y Dios tiene que pasarnos por procesos. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. Yo digo, si no fuese necesario que pasáramos por estas situaciones, usted y yo nos perdemos. Gloria a Dios, aleluya. Vive, aleluya. Alabado tu nombre, Jehová. A veces hay personas que tienen que pasar por procesos bien duros. Era la única forma como Dios podía sujetarnos. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de un hombre llamado, y esta historia me gusta mucho, de un hombre llamado Nabucodonosor, que consiguió un imperio grandísimo, construyó la gran Babilonia de aquellos tiempos, y se creyó que se lo merecía todo. Hasta que un día le fue necesario vivir como los animales del campo, hasta que reconoció. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hasta que miró hacia el cielo. Y yo me ponía a pensar, mire, usted quizás esto lo tome como algo que yo vine y se lo comenté esta tarde, pero cuando yo leía esta palabra, Dios me la dio por la mañana. Gloria al Señor, aleluya. Y yo decía, Dios mío, a veces nuestra rebeldía, a veces nuestra mala actitud, a veces nuestra mala relación contigo nos lleva a ciertas situaciones. Gloria al Señor, aleluya. Y después nos quejamos y no entendemos por qué las pasamos y nos ponemos a pensar, Dios mío, ¿por qué me está ocurriendo esto? Y empezamos a quejarnos contra Dios y empezamos a quejarnos de todo y nunca le buscamos lo bueno, lo positivo a aquello. Nunca entendemos y decimos, Dios mío, es necesario que yo esté pasando por esta situación para que yo no me olvide de ti, porque mientras yo me siento bien, yo no me acuerdo que tengo que llegar a la casa del Señor. Mientras mis hijos están bien, yo no me acuerdo que tengo que llegar a adorarle. Cuando empezamos a tener problemas es cuando empieza el llanto, es cuando empieza el dolor, cuando empieza a verse en un hospital metido, cuando empieza a ver, gloria al Señor, aleluya, su familia destruida, gloria al Señor, aleluya. A veces nos buscamos nuestros propios problemas por no someternos al Señor. Amén. Gloria al Cordero. Hermano, Dios es un Dios tan amoroso y siempre me gusta cerrar así. Que Dios nos ama a todos nosotros. Amén. Y Él tiene misericordia de nosotros. No se olvide que Él es el buen pastor. Santo. Y la escritura y la historia relata que cuando una ovejita era de las más tremendas y le gustaba más andar con los cabritos que con el rebaño, pues entonces había que darle una pata. Santo. ¿Sabe por qué? Es necesario que no se vaya. Santo, gloria a Dios. Poderoso Que había Dios. que darle para que no se vaya. Y yo me ponía a pensar, decía, los cantazos que nos aguantamos a veces, Vive, aleluya. espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Las experiencias que vivimos a veces en no someternos a Dios. Amén. Entonces es necesario pasar por los procesos para que se acuerde quién es Dios, para que se acuerde de dónde se ha ido Gloria a Dios. y vuelva arrepentido a los caminos del Señor. Amén. Que esta tarde sea como Saqueo, no en estatura, porque ustedes todos son más grandes que yo, pero sí en lo impresionante que hizo este hombre.
en creer en el mensaje de Jesucristo, en convertirse, en cambiar de vida y no volver a ser la misma persona. Es hasta tarde, es necesario que Dios trate con cada uno de nosotros y volvamos nuestro corazón al Señor, volvamos nuestra vida al Señor. Un momento, gloria al Cordero, que la Escritura nos relata que Dios se cansó del pueblo, gloria al Señor, de los ayunos, del ayuno que hacía el pueblo, gloria al Señor, aleluya, y de que se rasgaran sus vestidos, gloria al Señor, que se vistieran de cilicio. Hubo un momento que el profeta le dijo, mire, ya de eso ya no, en vez de rasgar sus vestidos, rasguen su corazón. Santo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Miremos quiénes somos, si estamos bien o estamos mal. Analicemos nuestra vida personal con Dios. Yo no estoy diciendo que yo soy el mejor, hermano. No, usted nunca se ponga a pensar que yo cuando estoy predicando aquí, yo vengo a creerle mejor que usted. No. Yo soy igual que usted, yo me paso lo mismo que a usted le pasa. Santo, aleluya. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Yo tengo mucha más lucha quizás que la que usted tiene. Hasta que la gente entendido que son necesarios que yo las pase. Porque es la única forma, y yo creo así, que Dios puede retenerme en este libro. Amén. Gloria a A Dios. través de esa situación. Amén. Así que hay que estar firme en el Señor siempre. Amén. Que lo que nosotros vemos ahora como malo, más tarde usted puede darse de cuenta que había un trato personal de Dios con su vida. Había un trato de Dios personal con mi vida. Y le repito, a veces no entendemos, porque mientras yo predico, yo analizaba esto, y si yo voy a predicar, Señor, de algo que es necesario pasar, y yo me ponía a pensar la experiencia del pastor, decía, era necesario que esto ocurriera. ¿Para qué? Yo no lo entiendo, pero solo Dios sabe. Solo Dios sabe. A veces pasamos por una experiencia y no las entendemos, hermano, pero llega un momento donde logramos entender que Dios tenía un propósito. Mire, si hay algo muy importante es que Dios no actúa a lo loco, porque Él no es loco. En cada una de nuestras situaciones, Dios tiene propósito. Y su propósito se ha de cumplir en cada uno de nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Póngase de pie. Amén. Si usted necesita la oración, el altar está abierto. Si usted necesita, gloria al Señor, venir rendido a los caminos del Señor, si usted se ha apartado del Señor, gloria al Cordero, y usted quiere venir y que oremos por usted, usted quiere reconciliarse, usted quiere aceptar al Señor, este es el momento, hermano. Esta es la tarde apropiada. Gloria al Señor, aleluya, gloria a su nombre. Te adoramos, Señor Jesús. Santo es el Cordero de Dios, aleluya. Gloria al Cordero. Había un corito que cantábamos antes y decía, Jesús, haz mi carácter. Y decía, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Gloria al Cordero de Dios, aleluya. Santo, santo Dios, aleluya, gloria al Cordero. Es necesario morir a nuestro viejo hombre, gloria al Señor, para que el nuevo hombre nazca en nosotros, para que el nuevo hombre, gloria al Señor, sea, gloria al Señor, para que el viejo hombre sea transformado, gloria al Señor, por una nueva criatura, por una nueva vida, gloria al Señor, aleluya. Santo, santo es el Cordero de Dios. Te adoramos, Dios mío, te exaltamos, te damos honra, te damos gloria, Dios amado. Maravilloso es el Señor, maravilloso es tu nombre, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Gloria al Cordero, gloria a su nombre. Los que se han quedado ahí atrás, gloria al Señor, aleluya, levante sus manos conmigo y una sola oración. Gloria al Cordero de Dios. Vamos a orar todos juntos por los que han pasado en esta tarde. Gloria al Señor, aleluya, en esta noche. Dios eterno, gracias, gracias Cristo de la gloria, gracias porque tú estás aquí, gracias porque tú has llegado a nuestra vida en esta hora. Dios eterno, mira este grupo de hermanos que han llegado hacia el frente. Dios de la gloria, aleluya, tú conoces su corazón, tú conoces su vida. Dios amado, tú escudriñas nuestra mente, nuestros corazones, lo más profundo de nuestro ser, tú lo
lo conoce, Dios mío. Yo te pido por cada uno, Dios amado, aquellos que están enfermos, sea tu mano poderosa obrando en esta hora. Aquellos, Dios mío, que en alguna ocasión quizá hemos tomado este camino, Dios mío, no en serio, Dios de la gloria, que esta tarde, Dios amado, postrado en este lugar, delante de tu altar, Dios mío, nosotros hagamos compromiso serio con usted, Dios de la gloria. Y podamos entender, Dios mío, que a veces es necesario, Dios amado, que pasemos por diferentes pruebas, Dios amado, para traernos, Dios amado, es porque con cuerda de amor tú nos atraes, Dios mío, en esta hora. Gracias porque nos has traído hasta este altar con esas cuerdas de amor, Dios mío, con esa mano poderosa, y nos has alcanzado y nos has libertado y nos has dado vida y vida en abundancia. Dios mío, si te hemos fallado, nos reconciliamos contigo. Si te hemos dejado, volvemos esta tarde a ti, volvemos nuestro corazón a ti, nos rendimos a ti por completo. Haz con nosotros como tú quieras, Dios de la gloria. Haz con nuestra vida como tú quieras. Cumple tu propósito en nosotros, Dios mío, que en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, en los momentos de adversidad, aprendamos a confiar en ti, aprendamos a creer en ti. Únenos en uno, Dios mío. Haznos uno contigo, haznos uno en espíritu, haznos uno en cuerpo, Dios de la gloria. Que te agrademos con nuestra vida, que te agrademos con nuestras acciones, que te agrademos con nuestra manera de vivir, Dios de la gloria. En esta tarde, Dios mío, gracias por cada uno, gracias por esta iglesia, gracias por esta congregación, gracias porque aquí hay un pueblo decidido, Dios mío, a servirte. Gracias, Dios mío, porque aquí hay un pueblo decidido, Dios amado, a seguirte. Dios mío, ten misericordia de cada uno de nosotros, Dios amado. Te damos honra, te damos gloria, porque solamente tú te la mereces, Dios mío. Espíritu Santo, paséate en este lugar. Espíritu Santo, toca cada vida en este lugar. Que no volvamos a nuestras casas como llegamos, Dios mío, sino que hoy esta tarde haya sido una tarde de bendición, una tarde de refrigerio espiritual, una tarde, Dios mío, donde tú hayas marcado nuestra vida, Dios de la gloria. Te damos honra, te damos gloria y te damos gracias, Dios mío, porque tú estás aquí y tú sigues estando con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno. Miren, me quedé sorprendido hoy. Me quedé sorprendido. Hoy pasaron toditos. Qué bueno. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Sí, porque aquí tienen miedo a pasar, mire, al frente, pero allá hacemos las grandes líneas en el Walmart. No tenemos miedo al coronavirus. Sí, me lo metemos ya sin mascarilla. Sí, no, ese te quedó. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno que pasó hoy aquí este lugar. Gloria al Señor, aleluya. Y vaya perdiendo el miedo, cada uno de nosotros. Estamos muy contentos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, por cada uno de los que llegaron en esta tarde, la visita. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno. Amén.